Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Nuestro Dios se complace en el amor. Eso es lo que le gusta. Eso es lo que Él quiere. Dejémonos amar por Dios. Vivamos el deleite de sabernos perdonados y descansemos en el abrazo de Dios. Iniciemos nuestra celebración cantando. Llegado el tiempo favorable, verdadero sacramento, como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Como iglesia peregrina recorremos el camino En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra misa en este sábado 22 de marzo. Estamos concluyendo la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Le pedimos al Señor que tenga piedad de nosotros, perdone nuestras faltas. Y por eso humildemente también nos reconocemos y pedimos perdón por todas nuestras faltas. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Cristo, piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por medio de admirables sacramentos nos concedes participar ya en este mundo de los bienes celestiales. Guíanos por el camino de la vida y condúcenos a la luz donde tú habitas.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas. Apacienta con tu cayado a tu pueblo, al rebaño de tu herencia, al que vive solitario en un bosque, en medio de un vergel. Que sean apacentados en Basán y en Galaad, como en los tiempos antiguos, como en los días en que salías de Egipto. Muéstranos tus maravillas. ¿Qué Dios es como tú, que perdonas la falta y pasas por alto la rebeldía del resto de tu herencia? Él no mantiene su ira para siempre, porque ama la fidelidad. Él volverá a compadecerse de nosotros y pisoteará nuestras faltas. Tú arrojarás en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Manifestarás tu lealtad a Jacob y tu fidelidad a Abraham, como lo juraste a nuestros padres desde los tiempos remotos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuando se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que le temen. Cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El Señor es bondadoso y compasivo. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. El padre les repartió sus bienes. Pocos días después el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano,
donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los chanchos, pero nadie se los daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a su casa, a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo, pero trátame como a los últimos de tus empleados. Pero el padre dijo a los servidores: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Traigan el ternero engordado, mátenlo, comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver ya cerca de la casa oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de ellos, de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un solo cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto después de haber malgastado sus bienes con mujeres, con prostitutas, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos entonces celebrando en este tiempo de Cuaresma nuestro camino de conversión. Y qué lindo lo que hemos encontrado. Aquí es justamente el hijo pródigo, le llamamos de esta manera. ¿Qué es lo que esta parábola del hijo pródigo nos enseña? En primer lugar, que Dios siempre perdona. Esto es lo esencial y lo fundamental. Pero, atención, Dios perdona en la medida en que nosotros nos ponemos en las manos del Señor y en la medida en que nosotros reconocemos nuestros pecados. Queridos amigos, el reconocer es esencial y fundamental. Dios perdona en la medida en que nosotros abrimos los ojos. Ya esa guayaba, ya esa peaja, ya eñan de yara, allá vira. Aupeare con an ayunde, renondepe, añesun, añepomui, hayerende, en mañamina se les lleva. En bohueve se angaipa, a con an bebé se añepunusha, ya pobetinita pepejo. Pesere cobe o mimbipana, porque agüeres coma pendeñe, se pupe. Bueno, todo esto, queridos amigos, significa este nuevo renacer, el seguir, caminar según los mandamientos y principios de Dios. Así que esta primera reflexión es esencial y fundamental, y saber y estar seguros que Dios siempre perdona a sus hijos que han pecado en la medida en que nosotros nos reconocemos pecadores. Este hijo menor, después de haber, dice, malgastado todos sus bienes, tener que ir a cuidar chanchos ahí de la gente de los alrededores, UPPAE, después de entrar, tocar, peala, tocar el barro, ¿verdad? Porque curea porque te veo yo, tu yucuabeo, curea porque te veo, UPPAE oñando. Ahora esa, ni pensar que en la casa de mi padre
todos tienen posibilidad, porque opea con la ñande yara, Dios nos ofrece lo mejor para que nosotros seamos felices, vivamos en la libertad de los hijos de Dios. Pero y pajape ñande hoy, ayepa yahaña ñamo lleve tu yucuabe. Y eso es lo que sucede aquí con este hijo menor. Pero es aquí donde viene otra cosa importante. Después de que el hijo haya dilapidado todos los bienes de su padre, que entre paréntesis es una cosa bastante curiosa, porque ustedes saben que los bienes de la familia y los bienes del padre, según la Biblia, siempre quedaban todos en manos del primogénito, del hijo mayor. Y poveo petana origina todos los bienes. Aquí luego ya te muestra que es un papá tan bondadoso, tan bueno, que incluso va contra la lógica de lo que era en ese tiempo, queridos hermanos, la costumbre, lo social, las formas como ellos se relacionaban o cómo se trataban o cómo hacían las cosas. El primogénito tenía que recibir toda la herencia. Oye, moi, oye, planta, lleva y tu arenón, debe a ello, padre, quiero que me des la parte de la herencia que me corresponde. Según la costumbre que nos habla la Biblia, porque solamente el primogénito, el hijo mayor, recibía toda la herencia, y a lo demás que le coma miche, belleza. O sea, era otro sistema, ¿verdad? Otra cultura. Y bueno, este hijo menor, que no tiene ningún derecho, sin embargo, recibe de parte de su padre nada más y nada menos aquello que le corresponde. Y bueno, entonces nos está mostrando y nos muestra que Dios verdaderamente nos ama a todos por igual. Todos tenemos las mismas posibilidades. Y lastimosamente, teniendo estos regalos tan grandes de Dios para que seamos felices, ñande ya hay puru ahí yelma. Ñande ya no me ayude en la bondad y le dejan la libertad a su hijo. Bueno, mi hijo, anda. Pero y puru pona que nada, oye, me anda, ñande. Pero ñande vaya por la y vaya. Da ya pues ñande yara hoy potajes. Se queda sin trabajo, se queda sin nada y entonces tiene que volver. ¿Qué es lo que nos enseña esta parábola, queridos hermanos? En primer lugar, nos recuerda que Dios siempre nos perdona. En primer lugar, en segundo lugar, que el Padre Celestial, ¿verdad?, desea que regresemos a la casa con Él. Por eso es que Él está esperando con los brazos abiertos, el estar con Dios en la cercanía como buen hijo, ¿verdad? Y por lo tanto, por eso cuando el hijo regresa, y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Oña sube y tu arenón deben ir a nije y página la y tu amas. Dale, rápido, fuerza. 3 elementos importantes que le devuelve. El manto significa nuestra dignidad. Este viene todo zaparrastroso, lleva. Desnudo, que significa justamente la indignidad. Adán y Eva, cuando pecan, se encuentran que están desnudos. Vístanlo de nuevo, traigan el manto. Después enseguida le dice, traigan el anillo, porque tú, hijo mío, eres mi hijo y tú tienes que regir, reinar el anillo, el oro, el rey, ¿entienden? Vos sos mi rey, ya es bella, porque tenés que estar por encima de toda la creación. No te podéis dejar llevar, vencer por el pecado. Dego ya de vamos a rico pona para ya pona y se para ya pona se me será ¿verdad? Todos estos elementos importantes. Y por último, pónganle sandalias en los pies, porque en la medida en que existe una vuelta hacia Dios, una verdadera conversión, cojan entonces diga tú y la Jacob pinandía lleva. La sandalia significa justamente la sandalia del profeta. Somos sacerdotes, el manto, reyes, el anillo, y sobre todo profetas, para anunciar y decir, no nos alejemos de Dios y vivamos de acuerdo a lo que el Señor nos enseña y nos deja en su Evangelio. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos: Señor, perdona a tu pueblo. Señor, perdona a tu pueblo. Por nuestra Iglesia, para que el Señor le conceda la bendición y esté guiada por la fuerza del Espíritu Santo, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Por nuestros pastores, para que vivan guiados por el camino de la vida y dejen actitudes de ambición y el desprecio a los pecadores, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Por nuestras autoridades, para que en este tiempo cuaresmal hagan el esfuerzo de acercarse a Dios y descubran las necesidades de la gente, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Por medio de este sacramento, Señor, danos los frutos de la redención para que nos aparte siempre de los excesos y nos conduzca a la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo,
con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ni vaciar el contenido, ni te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti. Y cimentar en solidez de mi afecto. Oh, pues mi corazón es inquieto y es frágil. Solo aciertas y se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea un decir que sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea un decir que sí hasta el final. Oración final. Después de recibir este sacramento, te pedimos, Padre, que tu gracia llegue hasta lo más íntimo de nuestro corazón y nos haga partícipes de su fuerza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te Dios te salve salve, María, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida, guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia.